Bueno, y sí. Vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a hablar del régimen sancionatorio y del recurso de apelación. Vamos a hablar de esos temas. Bueno. El régimen sancionatorio se encuentra regulado a partir del artículo 226 del Código Tributario. Y yo quiero decirles que en materia sancionadora se aplican los principios del derecho penal. Y bueno, obviamente se aplica la Constitución de la República. Entonces, no puede la autoridad administrativa, en este caso, la Dirección General de Impuestos Internos, no puede imponer sanciones que no se encuentren descritas en la ley. Es decir, la conducta del sujeto pasivo debe adecuarse a la conducta descrita en la ley para poder ser objeto de una sanción. Y la sanción debe estar establecida en la ley. Entonces, eso se llama tipicidad, ¿verdad? Que la conducta del sujeto infractor se adecue al presupuesto establecido en la ley. Y una vez que se adecua la conducta del infractor, se le puede imponer la sanción que está descrita en la ley. Entonces, pero previa al debido proceso legal, establecido en el artículo 11 y 12 de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin antes ser oído y vencido en juicio con arreglo a la ley, previo al debido proceso, al derecho de audiencia, al derecho de defensa, a la oportunidad procesal para presentar pruebas y alegato. La autoridad administrativa tiene facultades para sancionar, incluso para arrestar, ¿no? Y eso lo establece el artículo 14 de la Constitución. Entonces, en el artículo 226 del Código Tributario se establece que constituye infracción toda acción o omisión que implique la violación de normas tributarias o el incumplimiento de obligaciones de la misma naturaleza contenidas en este código y en las leyes tributarias respectivas, bien sean de carácter sustantivo o formal, y las conductas dolosas tipificadas y sancionadas por dichos cuerpos legales. Debe de la sanción, tanto la sanción como la infracción a la ley, deben estar descritas en la normativa, en este caso en el Código Tributario. El artículo 227 habla de independencia y especificidad de las infracciones. Cada sanción será impuesta independientemente de otras sanciones, porque un sujeto pasivo puede cometer diferentes infracciones al Código Tributario o a las leyes tributarias. Por ejemplo, puede llevar retrasada la contabilidad más de 2 meses, puede no estar emitiendo facturas o comprobantes de crédito fiscal, y ahí estamos hablando de 2 infracciones, de 2 conductas que se encuentran descritas en las leyes tributarias, en el Código Tributario, que si la persona las comete, será sujeto a una sanción. Entonces, estas conductas serán tramitadas de manera independiente y se le va a aplicar la sanción. Puede ser que sea en un mismo proceso, pero las sanciones van a ser diferentes. Por ejemplo, no presentar la declaración del impuesto y se le sumaría, entonces serían 3 sanciones. Se le puede aplicar al mismo sujeto infractor. El incumplimiento de cada obligación tributaria constituirá una infracción independiente, aun cuando tengan origen en un mismo hecho. Generalmente se están fiscalizando un ejercicio 2011, por ejemplo. Es el mismo hecho para efectos de renta o para efectos de IVA, un periodo tributario determinado, mensual, ¿verdad? Se originan en el mismo hecho.
pero se sancionan en forma independiente, aunque puede ser en un mismo procedimiento. El 228 dice que para efectos del presente código de las leyes tributarias respectivas se entenderá por sanción la medida pecuniaria, o sea, en efectivo, o sea, económica, comiso, que es un decomiso, cierre temporal y de arresto hasta un máximo de 5 días, porque así lo establece la Constitución también de la República, que impone la Administración Tributaria o el juez competente en el caso de cierre temporal de establecimientos por infracción a las disposiciones contenidas en este código en las leyes tributarias respectivas. En todo caso, se aplicará la sanción prevista en cada infracción. Aquí se establece que cuando las leyes tributarias hagan referencia a una sanción que se aplicará con base a un salario mínimo, y como ustedes saben, los salarios mínimos son diferentes, ¿verdad?, por sectores. Entonces se va a entender que se refiere al salario mínimo del sector comercio y servicio, ¿no? Entonces, que en este momento es de $365. Porque si no se da esta aclaración, por aplicación del principio de proporcionalidad, tendría que aplicarse el salario mínimo más bajo, que creo que es para los productos agrícolas. Pero entonces aquí, en el artículo 228, inciso segundo del Código Tributario, se aclara que cuando en la ley se refiere a salario mínimo, se impondrá una sanción de 5 salarios mínimos. El salario mínimo que se va a utilizar es el del sector comercio y servicio. Y también se establecen las sanciones con base al patrimonio. Que hay algunas sanciones que dice que la sanción será del 0.1% sobre el patrimonio que conste en el balance menos el superávit por revalúo de activos. Entonces aquí se aclara a qué se refiere. Dice que cuando en este capítulo se establezcan sanciones sobre patrimonio, el capital contable, y el sujeto pasivo, persona natural, no esté obligado a llevar contabilidad formal o en su caso no existiera balance general, pero exista declaración patrimonial presentada a la administración tributaria, se recuerdan la obligación de presentar la declaración patrimonial. La sanción se aplicará sobre el valor del patrimonio consignado en dicha declaración. En el caso que las sanciones a imponer correspondan a incumplimientos de obligaciones no relacionadas con periodos tributarios mensuales o ejercicios o periodos de imposición cuya sanción se regule que sea calculado con base al patrimonio capital contable, dicho valor se tomará del balance general o declaración patrimonial que disponga, obtenga, establezca o termine la administración tributaria correspondiente al ejercicio inmediato anterior del incumplimiento. En la parte de sanciones se establece que cuando son periodos tributarios mensuales y se haga referencia a una sanción aplicada sobre el patrimonio, se tomará el balance del ejercicio inmediato anterior, del ejercicio finalizado anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si la sanción es en el 2011, en marzo del 2011, por una infracción a la ley de IVA, que son periodos mensuales, se va a aplicar el balance del 2010, ¿verdad?, que es un ejercicio cerrado. Pero cuando se traten de sanciones sobre el capital contable, el patrimonio de ejercicios que ya están cerrados, pero en el caso de renta están fiscalizando 2015 en esta fecha y ya se cerró el ejercicio. Entonces se va a aplicar el ejercicio 2015, el balance del ejercicio cerrado. Pero cuando los ejercicios no estén cerrados, se va a aplicar el balance del año inmediato anterior. Bueno, las sanciones por las infracciones tributarias aplicables a sujetos pasivos de los tributos podrán imponerse en las resoluciones de liquidación de impuestos o mediante resolución independiente. Bueno, toda sanción se debe imponer mediante resolución. Lo que pasa es que a veces los contribuyentes
o la administración malacostumbra a los contribuyentes. Por ejemplo, no presentó la declaración en tiempo y la presenta 5 días después y ahí mismo el contribuyente se pone la multa, pero eso es incorrecto. La multa debe imponerse mediante una resolución razonada por la administración tributaria previo al debido proceso legal. Entonces, lo que debe hacer el contribuyente es presentar la declaración y pagar el tributo. Y la administración tributaria no puede exigirle, mire, aquí le falta la multa. No, mire, la multa impóngamela usted mediante resolución razonada como lo exige la ley, como lo exige la Constitución. Entonces, a veces en la administración tributaria le exigen al contribuyente, mire, calcule la multa. Y son ellos los que deben iniciar el proceso sancionador. Es responsable de la infracción el sujeto pasivo de las obligaciones establecidas en las leyes tributarias respectivas que no las cumpla en el tiempo y forma debida. Aquí se está individualizando la persona que ha cometido la infracción, ¿verdad? Porque no se puede imponer una sanción a alguien que no tenga nada que ver con la infracción que se ha cometido. Entonces, debe de individualizarse el sujeto que cometió la infracción para sancionar. De lo contrario, se vuelve inconstitucional, porque ¿cómo le van a imponer una sanción a alguien que no ha cometido la violación? ¿Verdad? Por ejemplo, es como que le pongan la sanción al contador por no presentar la declaración de renta del sujeto pasivo. No se la pueden poner al contador, es al contribuyente. Claro, para los contadores hay sanciones también, ¿verdad? Pero no sería esa sanción. Responsabilidad personal. El sujeto de la respectiva obligación y el autor de las infracciones penales son personalmente responsables del cumplimiento de la infracción. Sin embargo, la responsabilidad de las infracciones penadas con sanciones pecuniarias, comisos o cierre de establecimientos se transmite a los sucesores en los bienes del infractor fallecido siempre que hubieran sido impuestas en la vida del causante. Pues aquí estamos hablando de sucesiones. Falleció la persona y tiene deudas con el fisco. Va a responder ante el fisco por sus bienes, los bienes que dejó el causante. Pero como hay herederos, pues ellos se van a ver afectados. También se establece la responsabilidad de los representantes, la responsabilidad de las personas jurídicas, sociedades nulas, irregulares o de hecho y fideicomiso. En el caso de obligaciones cumplidas a través de representantes, estos son responsables personalmente de sus obligaciones como tales. Se recuerdan que existen contribuyentes y responsables, ¿verdad? Entonces, los responsables son representantes legales apoderados. También pueden ser sujetos de sanciones por los incumplimientos que ellos cometan, ¿no? Luego, las personas jurídicas son responsables de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, sin necesidad de establecer responsabilidad de las personas naturales que actúen por ellas. Obviamente que cuando se sanciona a una sociedad, se le impone la sanción a la sociedad, pero es el representante legal el que debe de, porque las sociedades son personas ficticias, ¿no? Entonces es el representante legal el que debe hacer los trámites. Obviamente que va a afectar el patrimonio de la sociedad, ¿no? Y al final el patrimonio de todos los accionistas, ¿no? Depende del tipo de sociedad. Y también se establece la responsabilidad de actos por dependientes. El patrono o empleador será responsable de las infracciones que cometan sus dependientes en tal calidad. Por ejemplo, no emiten documentos en un establecimiento comercial, se le olvidó a la persona o efectuó un mal cálculo del impuesto, va a ser el contribuyente el que va a responder. También habla la responsabilidad de las personas, sociedades nulas, irregulares, de hecho y fideicomiso. En estos casos son las personas naturales que tienen el negocio, en caso de la sociedad nula e irregular, ¿no? Y los fideicomisos son los representantes, ¿no? Los que deben de responder. También tenemos la defraudación, la infracción por defraudación. Constituye defraudación
toda simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de fraude que induce a error al fisco, del que resulta un provecho indebido para el contribuyente o un tercero, y un perjuicio para el fisco en su derecho a la percepción íntegra del impuesto establecido en este código. Aquí existe mala intención, existe dolo, ¿verdad? Y en estos casos, el objetivo del sujeto pasivo es ocultar información porque ha declarado en forma incorrecta, ocultar hechos generadores. Y aquí se establecen los casos en los cuales se presume dolo, cuando se llevan 2 o más juegos de libros o registros contables. Hay empresas que llevan doble contabilidad. Existe contradicción evidente entre los libros, documentos, registros, con los datos consignados en las declaraciones. No se lleven o no se exhiban libros, documentos, archivos, registros computarizados, soportes, magnetos u otros antecedentes contables y relativos al impuesto de IVA. Se destruyen los registros contables, documentos anexos, sistemas o programas de contabilidad computarizados, soportes magnéticos, así como los correspondientes al IVA. Se omita la información sobre hechos generadores de los impuestos bajo competencia de la administración tributaria o circunstancias que influyan gravemente en la liquidación del mismo, o no se proporcione la documentación correspondiente. La emisión en forma reiterada de documentos, y comprobantes exigidos por este código. Se omita la emisión. Se incurre en falsedad o inexactitud en la presentación de las declaraciones, de la información que sirve de base para las mismas. Las anotaciones, cifras o hechos, datos que están en los registros contables, los comprobantes destinados a respaldar las operaciones anotadas en los registros. O sea que exista información inexacta o falsa, dice ahí, pero es que la falsedad ya es delito. Cuando hablamos de falsedad, hablamos 2 tipos de falsedad: falsedad ideológica y falsedad documental. La falsedad ideológica es la información consignada en los documentos. Por ejemplo, en una compraventa o un documento elaborado por un notario, que la información que se consigna es incorrecta. Y la falsedad documental es cuando el documento es falso. Es decir, una factura de consumidor final, ¿va? Se elabora, no es la original, sino que es falsa. Puede existir la original con datos diferentes y la falsa con otro. Eso es delito. Eso es delito. Se oculten bienes o especies que son objeto de actividad del contribuyente o utilizados en ella, la realización de actividades o negocios grabados con los impuestos correspondientes, documentos u otros antecedentes que estén vinculados a la liquidación del impuesto. Cuando en un medio de transporte, un local o depósito se hallan bienes de terceros cuya tenencia no pudiera justificarse. Solicitar indebidamente el reintegro o devolución del impuesto invocando la realización de exportaciones u otras causas que se simulan exportaciones, ¿va? Para solicitar la devolución de IVA a exportadores. Cuando se declare como valor o cantidad de mercaderías, productos o montos de ventas, una suma inferior en más del 15% a lo que realmente corresponde, ¿va? Para que se entienda configurada la defraudación tributaria en los casos precedentes, es preciso que además de la intención dolosa presumida en este artículo, concurra cualquiera de los otros cualquiera de los otros elementos integrantes de la defraudación definidos en el artículo 250. ¿Y cuáles son? Aquí lo tenemos, el 250. Toda simulación, ocultación, maniobra, cualquiera otra forma de fraude que induce error al fisco, del que resulta un provecho indebido para el contribuyente o un tercero y un perjuicio para el fisco en su derecho a la percepción íntegra del impuesto. Aquí existe malintención, existe dolo. Entonces, todas las acciones realizadas por el contribuyente van encaminadas
a no declarar en forma correcta los tributos, a no pagar, pues, o a pagar una suma inferior. ¿Cuál es la sanción? La defraudación tributaria será sancionada con una multa del 100% del impuesto defraudado, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, porque pueden haber delitos en caso de la falsedad documental, ¿verdad? Y claro, aquí debe existir una fiscalización para determinar eso, porque a ojo de buen cubero no lo van a determinar, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Ahora tenemos la evasión no intencional y la evasión intencional. Dice el artículo 253, toda evasión del tributo no prevista en el artículo siguiente, o sea, en el 254, que habla de evasión intencional, en que se incurra por no presentar la declaración o porque la presentada es incorrecta cuando la administración tributaria proceda a determinar la base imponible del tributo del contribuyente, de conformidad a las disposiciones de este código, será sancionada con una multa del 25% del tributo a pagar, toda vez que la evasión no debe atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las disposiciones legales. Aquí se puede dar el caso de una interpretación errónea de la ley, ¿verdad? Un criterio, bueno, que dice el auditor, dice el condenado, no, es que la aplicación de esta disposición legal es de esta forma. Y en realidad no es no se aplica como lo dice la administración tributaria, ¿verdad? O por algún error o negligencia. Por en estos casos se puede determinar que la evasión no es intencional. En ningún caso la multa podrá ser inferior a 4.970 colones. Fíjense que yo no sé por qué es que colocaron estas cifras exactas aquí, ¿verdad? 4.970 colones. ¿Cuánto será eso en cómo se llama, en dólares? Vamos a ver. No sé por qué colocaron esas cantidades así tan exactas. 4.970 entre 8,75. 568 me da a mí. Bueno, evasión intencional. Aquí sí existe intención del contribuyente. Artículo 2. El contribuyente que intentare producir o el tercero que facilitare la evasión total o parcial del tributo, ya sea por omisión, aserción, simulación, ocultación, maniobra o por cualquier medio hecho, será sancionado con una multa del 50% del tributo a pagar, sin que en ningún caso dicha multa pueda ser menor de 9 salarios mínimos mensuales. Entonces, aquí existe una intención del contribuyente de evadir el impuesto por actos o hechos que realizan. Y en estos casos, pues la multa es más fuerte, es el 50%. En la no intencional será sancionada con una multa del 25% del tributo a pagar, toda vez que la evasión no debe atribuirse a error excusable a la aplicación de las disposiciones legales y no podrá ser inferior a 4.970 colones. Y cuando es intencional, acá la multa es del 50% y no puede ser inferior a 9 salarios mínimos. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con las anteriores? Con esta de la infracción de defraudación. En primer lugar, es más grave acá porque estamos hablando de doble contabilidad. Ahí detalla los casos. En estos casos va a ser defraudación. Inclusive puede llegar a constituir delito, ¿verdad? Y si el contribuyente no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en esta disposición legal, ¿verdad? En el artículo 251, entonces va a ser evasión intencional. Va a ser evasión intencional. Aquí se habla de infracción por comercio clandestino, violación de cierre y sustracción de especies. Estamos hablando de esas personas que allá en el centro de San Salvador, ¿verdad?
venden mercaderías de dudosa procedencia, que probablemente han sido hurtadas. Entonces, en esos casos, pues, y debe de probarse también. A veces hay planes de fiscalización que llegan los auditores con la policía y la fiscalía y piden la documentación de respaldo y los contribuyentes no la tienen. Constituye infracción y se presume dolo salvo prueba en contrario en los siguientes casos: comerciar, hacer circular o transportar clandestinamente u ocultamente dentro del territorio nacional. Hasta contrabando puede ser. Si es contrabando y se demuestra que las mercaderías son importadas, se pasa el caso para la Dirección General de Aduanas, ¿no? Si no es contrabando, pues porque a veces hurtan o se roban camiones completos con mercadería y terminan siendo vendidos ahí en el centro de San Salvador, ¿verdad? Entonces conoce la DGI. Violar el cierre o medidas de control en un establecimiento, negocio, local u oficina dispuestas por el juez. Esto es cuando se aplica la sanción de cierre temporal, ¿verdad? Por cometimiento de infracciones tributarias. Y las personas encargadas les ponen una cinta amarilla, ¿verdad? Y ponen un cartel, dice que por resolución judicial, y las personas siguen vendiendo. En esos casos, aunque siempre hay policías ahí, pero pueden hacer maniobras, ¿va?, para continuar con su actividad económica. Eh, Destruir, romper o dañar cerraduras o sellos puestos por autoridad competente en cualquier almacén, local, depósito, oficina, mueble o edificio, o sin romper o dañar sellos o cerraduras, se abran estos o parte de los mismos, o en cualquier forma se extraiga el contenido de documentos o bienes ahí existentes sin estar investidos de autoridad para ello. Ajá, porque también a veces se cierran las oficinas o los establecimientos porque llegan los auditores a fiscalizar y el contribuyente no presta la colaboración. Entonces se tiene que tomar una medida precautoria para garantizar que los auditores puedan tener acceso a la información y la puedan revisar, ¿verdad? Y entonces, mediante autorización de un juez, el cierre, ¿verdad?, previa petición de la Fiscalía, y es la Fiscalía General de la República, y es la Administración Tributaria la que le pide a la Fiscalía que haga el trámite judicial. La sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder del infractor cuando se embarguen o se apliquen medidas precautorias. La mercadería, ¿verdad? ¿Cuál es la sanción? La ocurrencia de la infracción señalada en el numeral 1 del artículo anterior será sancionada con la multa que establece el 173A de este código. Las infracciones señaladas en los numerales 2 y 3 serán sancionadas por la autoridad competente con decomiso de la mercadería, productos y demás efectos utilizados en la comisión de la infracción. Entonces, ¿qué dice el 173A? Veamos el 173A. Hace referencia al decomiso de mercadería y de todo el procedimiento que se ejecuta, ¿verdad?, cuando se decomisa la mercadería, que se levanta un acta, que llegan la fiscalía, los auditores, y luego si el sujeto pasivo no presenta los documentos que respaldan la legal tenencia de esa mercadería, entonces se subasta la mercadería. Sanción de cierre temporal de establecimientos, empresas locales, negocios y oficinas. El cierre temporal de establecimientos, empresas locales, negocios y oficinas es la sanción que se impone a las personas naturales o jurídicas propietarias de aquellos o aquellas que reincidan en la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 239 de este código. El cierre temporal se decretará por un plazo mínimo de 5 días a 10 días continuos, excepto cuando proceda a aplicar la sanción conforme a las disposiciones de este mismo artículo. O sea, se puede duplicar de 10 a 20 días, ¿no? Veamos qué dice el 239 del código.
Incumplimiento de la obligación de emitir y entregar documentos. Eso es lo que regula el 239. Entonces, cuando se determina que un contribuyente en un establecimiento comercial no emite documentos, en esos casos se aplica esta sanción de cierre temporal de establecimientos locales y negocios y oficinas. En caso de reincidencia, la Administración Tributaria certificará los antecedentes y las pruebas que amparen la reincidencia, lo remitirá a la Fiscalía General de la República para que ésta solicite al juez de lo civil o en su defecto al juez que tenga competencia en materia civil de la jurisdicción en la que se cometió la infracción, que proceda a la imposición de la sanción del cierre temporal de establecimiento, empresa local, negocio o oficina. El juez, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la certificación de los antecedentes, las pruebas que sustenten la residencia y la solicitud de cierre, fijará audiencia para escuchar a las partes y recibir las pruebas pertinentes. Al finalizar la audiencia, el juez dictará la resolución, ¿no? El cierre temporal del establecimiento, empresa, local, negocio u oficina será ordenada por el juez que lo decretó y ejecutado por la Fiscalía, con participación de la administración, los delegados, ¿no? Y se impone una leyenda cerrado temporalmente por infracción fiscal. Y debe también decir que es por orden judicial. Si el contribuyente se resiste, viola los sellos oficiales o por cualquier otro medio abre, utiliza la empresa, establecimiento, local, negocio o oficina, se le sancionará duplicando el plazo, ¿va?, de 10 a 20 días. ¿Va? Ahora, aquí estamos hablando de la multa genérica y la multa mínima que establece el Código Tributario en el artículo 258. Las infracciones a las disposiciones de este código que establecen obligaciones que no tengan sanción específica señalada serán sancionadas con una multa de 980 colones a 4.970 colones. En dólares es de 112 a 568. Si la infracción tuviera como consecuencia la omisión en el pago del impuesto, la sanción corresponderá al 50% del impuesto omitido, pero esta no podrá ser inferior a 980 colones. Entonces aquí estamos hablando de una multa genérica en aquellos casos que la ley establece una obligación que debe cumplir el contribuyente, pero que en el apartado específico de sanciones no se encuentra regulado. Entonces se aplica esta sanción, esta multa, la multa mínima de 112 dólares y la genérica, bueno, es mínima porque es 112, pero es genérica al mismo tiempo porque es de 112 a 568 dólares. En el artículo 259, 260, se establece el procedimiento por sanciones aisladas. Cuando hablamos de sanciones aisladas, nos referimos a aquellas sanciones que se imponen al contribuyente por el cometimiento o por la infracción a una disposición establecida en el Código Tributario, pero que no se ha generado como consecuencia de una fiscalización. Por ejemplo, se detecta que el contribuyente, bueno, no presentó la declaración y entonces y no está siendo fiscalizado. Y la administración le manda requerimiento, mire, presenta la declaración. Y entonces en estos casos, pues es una sanción aislada. O por no emitir una factura o, bueno, por algún tipo de infracción que no está relacionada con un procedimiento de liquidación oficiosa o de verificación. Las violaciones a este código serán sancionadas por la Administración Tributaria por medio de resolución razonada, obviamente, porque de lo contrario se vuelve ilegal, inconstitucional, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando su cliente le pregunta, mire, no presentamos la declaración, pero anda a pagarla y ahí calcular la multa. No, la multa que ellos hagan el proceso sancionador para pagarla, de lo contrario es ilegal.
El contribuyente no se puede autosancionar. Eso no puede ser. Y la ley garantiza eso. Entonces, en estos casos, el procedimiento es más simplificado. Se le concede audiencia por 3 días al contribuyente y se le concede un plazo de 8 días hábiles para presentar pruebas y alegatos. Desde mi punto de vista, esto viola el principio de igualdad recogido en la Constitución, artículo 3, porque en los otros casos el plazo de pruebas es de audiencia es de 5 días y el de pruebas y alegatos es 10 días. Y entonces, para mí no se justifica que diga que es una infracción aislada, porque al final, al fin y al cabo, es una infracción al Código Tributario. Es una infracción a una obligación formal o sustantiva. Pero nadie todavía ha puesto una demanda de un recurso de inconstitucionalidad, ni creo que lo pongan en este periodo. Y luego tenemos las circunstancias atenuantes y las agravantes. Las atenuantes es cuando se disminuye la multa que se encuentra establecida en el Código Tributario. Y las agravantes es cuando se aumenta. Entonces, las sanciones serán atenuadas en los casos y formas siguientes. Cuando el infractor subsanara en forma voluntaria los incumplimientos, omisiones o inexactitudes en que hubiera incurrido, toda vez que la administración tributaria no lo hubiera requerido o emplazado para obtener las correcciones. El caso típico, presentó la declaración en forma extemporánea sin que mediara ningún tipo de requerimiento por parte de la administración tributaria. Cuando el infractor subsane su incumplimiento dentro del plazo que la administración tributaria señale para hacerlo. Aquí sí ya hay una actuación de la administración tributaria y le requiere, mire, usted está omiso en la presentación de la declaración, presenta en este plazo. Y en el primer caso, la sanción será atenuada en un 75%, cuando no media actuación de la administración. En el segundo caso, será atenuada en un 30%. Cuando el sujeto pasivo efectúe el pago del tributo previo a la notificación de la resolución de liquidación de oficio por parte de la administración tributaria, subsistirá la aplicación de las sanciones estipuladas, obviamente, del presente código, sino con el beneficio del atenuante, según corresponda. Aquí, cuando media actuación, ¿verdad? Aquí media actuación. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? Cuando exista reincidencia, se entenderá que hay reincidencia cuando el infractor sancionado por sentencia o resolución firme incurre nuevamente en infracción. En este caso ya hay una resolución en la cual se le sancionó por el mismo motivo, por no emitir documento. Y en este caso, también estamos hablando en los casos de fedatario. La sanción se incrementará en un 75% y en el caso de incumplimiento constatado por fedatario se aplicará por la reincidencia de la sanción de cierre. Entonces aquí se incrementa en un 75% y si es reincidente porque llegó un fedatario a comprar y existe una resolución que no emite documentos y luego de nuevo cae en la misma infracción, entonces le van a cerrar el negocio. Cuando exista reiteración, la reiteración es cuando comete la misma infracción 2 o más veces, pero no existe una resolución, es decir, la administración tributaria no lo sancionó. Entonces, en este caso, la sanción se incrementará en un 50%. Obviamente que esto debe existir prueba, ¿verdad? Porque si no hay pruebas, no, no, no se puede sancionar a nadie. Debe existir una investigación. Luego aquí se establecen reglas para la imposición de sanciones por cumplimiento extemporáneo. Y dice el artículo 62A, las obligaciones legales que no sean cumplidas dentro de los plazos concedidos
por la Administración Tributaria o los establecidos en las leyes tributarias respectivas y cuya sanción corresponda imponer a la Administración se regirán por la regla siguiente. Cuando el retardo no sea mayor a 10 días, la sanción a aplicar corresponde al 35% de la multa estipulada por la infracción. Se va incrementando. Si la presenta con retardo de más de 10 días, pero no mayor a 20, se aplicará el 50%. Si el retardo es superior a 20 días, pero no mayor de 30, se aplicará el 75%. Si el retardo es mayor de 30 días, se aplicará el 100% de la multa establecida en la infracción. O sea que acá se está, bueno, aplicando un agravante, ¿verdad? En estos casos. Y en ningún caso la sanción a imponer podrá ser inferior a 3 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio del atenuante, ¿verdad? Y del agravante. Habría que revisar la constitucionalidad de estas sanciones, ¿verdad? Porque en realidad el objetivo de la administración no es sancionar, ¿verdad? Pero pienso yo que hay muchas de estas sanciones que son demasiado gravosas. Las multas independientes que se impongan por medio de resolución deberán pagarse en un plazo de 30 días, contados desde el día en que cause estado el acto, resolución o sentencia que le impuso. Bueno, si le ponen una sanción de tránsito igual, ¿verdad? Se pasó el semáforo en rojo, 30 días tiene para pagar sin recargo. Si no está de acuerdo, pues tiene derecho a interponer el recurso de apelación. Luego tenemos aquí el caso de la deuda tributaria. Cuando hablamos de deuda tributaria, estamos hablando de el monto que en concepto de tributos, multas e intereses debe el contribuyente, le debe el contribuyente al fisco. La deuda o obligación tributaria proveniente del impuesto existe a partir del día siguiente a aquel en que termina el periodo tributario, ejercicio o periodo de imposición. En el caso de renta, al 31 de diciembre de cada año. En el caso de IVA, al finalizar el periodo tributario. La proveniente de intereses desde el día en que se incurre en mora. Y la proveniente de multa desde que la resolución que las impone queda firme. ¿Cuándo queda firme una resolución? Cuando se le venció el plazo para interponer el recurso de apelación y no lo hizo. Entonces se vuelve firme. Exigibilidad. La deuda o obligación tributaria es exigible a partir del día siguiente a aquel en que termine el plazo o término legal para pagar. En el caso de renta, después del 30 de abril, ¿verdad? A partir del 1 de mayo. Siempre y cuando caiga en días hábiles, ¿verdad? Porque si cae el 30 de abril, domingo se prorroga el 1 de mayo y sería exigible a partir del 2 de mayo. En el caso de IVA, los primeros 10 días hábiles de cada mes, ¿verdad? Al 11 días. Indicibilidad. La deuda u obligación tributaria es una sola, no importando que la cosa debida sea fraccionable. La deuda o obligación tributaria existirá siempre que no haya sido cumplida en su totalidad. El cobro de la deuda tributaria. Bueno, el cobro de la deuda tributaria lo realiza por la vía administrativa, lo realiza la Dirección General de Tesorería. Y por la vía judicial lo realiza la Fiscalía General de la República. Se entenderá que existe firmeza de la deuda tributaria en las deudas autoliquidadas. Una deuda autoliquidada es cuando el contribuyente voluntariamente presenta la declaración. Si usted presenta la declaración de IVA mes a mes, la declaración sin que haya actuación o media actuación de la administración tributaria, eso es una autoliquidación. La liquidación oficiosa es cuando media actuación de la administración tributaria. Entonces, es la administración tributaria
la que determina los impuestos dejados de pagar, las multas y los intereses. Entonces, acá la Dirección General de Tesorería le da un plazo al sujeto pasivo de 20 días, cuando ya la deuda está firme, para que pague. Si el sujeto pasivo no paga en ese plazo de 20 días, entonces lo emplaza para que se presente a la administración tributaria. Y ahí el sujeto pasivo puede solicitar pago a plazo. El pago a plazo le da 20 días, le da para que pague, ¿verdad? Le dice, mire, cuando lo emplace y llegue a la administración, le da 20 días para que eh, efectúe el pago o pida pago a plazo. El pago a plazo procede únicamente en el caso del impuesto sobre la renta y es por 6 meses, pero debe pagar el 10% del impuesto. Y entonces el pago a plazo es de 6 meses por el 90%. Y, y solo aplica, como les digo, en el impuesto de renta, porque en el impuesto IVA, por su naturaleza, el impuesto de renta es un impuesto directo, ¿va? Que lo paga en forma directa o que recae en forma directa sobre los bienes, sobre la renta del contribuyente. Y el impuesto indirecto, IVA, no, el contribuyente se vuelve un recaudador del impuesto. Al final el impuesto lo pagan los consumidores finales. Y entonces en ese proceso de recaudación del tributo que hace el contribuyente, eh, bueno, la diferencia entre el IVA que cobró con el IVA que lo cobraron es el impuesto a pagar. Entonces solo es un recaudador. Y por esa naturaleza del impuesto IVA es que no procede el pago a plazo. Luego tenemos aquí una serie de, todas estas disposiciones hablan del cobro de la deuda tributaria, la preferencia del crédito tributario. Cuando hay un deudor tiene diferentes acreedores, ¿verdad? En esos casos el fisco tiene preferencia. Título ejecutivo, la resolución o la certificación de la deuda que haga el director de tesorería es título ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que será tramitado por la vía judicial en un juicio ejecutivo, que es un juicio más sencillo que un juicio normal, es más rápido y que además se puede imponer, bueno, se puede establecer una serie de garantías a favor del fisco, como medidas precautorias, se llaman. Las medidas precautorias, como decíamos en la clase anterior, son aquellas que se establecen para garantizar el pago del tributo en los casos que el contribuyente se encuentre moroso. Pueden ser hipotecas, fianzas, etcétera. Entonces, en el 270, ya lo expliqué, el 270 es el procedimiento del cobro administrativo de la deuda que lo realiza la Dirección General de Tesorería. El cobro judicial lo realiza la Fiscalía. ¿Y cómo procede? Bueno, si después de efectuar el cobro administrativo por gusto el contribuyente no pagó, ¿verdad? Entonces viene el director general de Tesorería y certifica el expediente y lo envía dentro de los 30 días hábiles siguientes a la Fiscalía General de la República, cuando ya se venció el plazo para el cobro administrativo. Y la Fiscalía debe de tramitar el cobro por la vía judicial en juicio ejecutivo en un plazo máximo de 6 meses. Si no lo hace en ese plazo,
van a incurrir en responsabilidad penal, administrativa y civil los funcionarios involucrados, ¿verdad? Y es en la vía judicial donde se efectúa. Ahí pues le pueden embargar, le pueden poner todo tipo de medidas precautorias, ¿verdad? Embargos, fianzas, hipotecas, etcétera. Las acciones a favor del fisco, bueno, acá son todas aquellas encaminadas a garantizar el pago del tributo, y este artículo, lo vamos a ver, el 270, establece lo siguiente, se lo voy a 270B, ¿verdad? Si el notificado que fuera el deudor o responsable solidario del requerimiento para el pago de las obligaciones tributarias en mora realizara actos y contratos a cualquier título, colocándose en una situación de insolvencia, es decir, son actos que realizan los contribuyentes para evitar el pago de los tributos. Comienza a pasar sus bienes, todos sus bienes a nombre de su esposa, de sus hijos o de terceras personas para declararse en quiebra. Entonces, dará derecho al fisco, mediante la Fiscalía General de la República, eh, solicite que se dejen sin efecto dichos actos y contratos ante el juez competente en lo civil o el que la ley establezca para conocer de dichos trámites. Es decir, que el juez va a declarar nulos esos actos, ¿no? Esas compraventas, esos traspasos que le hizo a sus familiares. De eso habla esta disposición. Intervención en los casos de concursos de acreedores o quiebra. Aquí cuando el contribuyente se va a quiebra. El concurso de acreedores, cuando existen, le debe, el contribuyente le debe a un montón de gente, ¿va? Entonces se organizan. Pero en estos casos hay que informarle. El liquidador, ¿verdad? Debe de informarle o los accionistas, los socios o el representante legal deben de informarle al fisco para que haga uso de su derecho de preferencia en el pago de las obligaciones. Igual sucede en los casos de la liquidación de sociedades. Ahí nombran un liquidador y este debe de informar. Desde el momento que se tome el acuerdo de disolución, desde ese momento se le debe informar a la administración tributaria para que nombre auditor y verifique el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustantivas, ¿no? Para garantizar su derecho de preferencia. Bueno, en el artículo 273, que habla de prevención de insolvencia, cuando la administración tributaria tenga conocimiento por cualquier medio de que el sujeto pasivo sometido a un proceso de fiscalización se ausentará del país, está enajenando o ocultando sus bienes o está realizando maniobras tendientes a evitar, bueno, es cuando el contribuyente está siendo fiscalizado y sabe que que le van a imponer, o sea, una multa o le van a establecer tributos exagerados, ¿va? Entonces comienza a vender sus bienes, ¿va? O se va del país para evadir la responsabilidad. Hoy es más difícil que lo haga, pero ahí en el centro de San Salvador sí se dan esos casos. Yo cuando trabajé en la administración tributaria, estuvimos fiscalizando un negocio bien fuerte ahí por el mercado central. Y comenzamos, no emitían documentos. Bueno, para no cansarles, un día llegamos, estuvimos como un mes, y un día llegamos y ahí estaba cerrado, había desaparecido el lugar. Y comenzamos a indagar y no dimos con el contribuyente. Hoy es más difícil que se dé eso, pero sí pasa. En estos casos se ordenarán las medidas cautelares que resulten pertinentes a efecto de garantizar los adeudos firmes pendientes. En esa época no existía todavía esta disposición, el código tributario. Sí existía, pero no, bueno, no, era más, se podía hacer eso todavía.
Y acá lo que hacen es el cierre del establecimiento para garantizar, ¿verdad? Y en el caso de las acciones de cobro son todas aquellas medidas que realiza la Dirección General de Tesorería para garantizar el pago del impuesto. Y entonces, eh, fíjense que es bien interesante este artículo porque dice que la Administración Tributaria para ejercer la acción de cobro de la deuda tributaria líquidas, firmes y exigibles, líquida que se puede cuantificar, es cuantificable monetariamente. Firme es que se le vencieron los plazos para interponer los recursos o, habiendo interpuesto los recursos en los plazos establecidos, perdió el caso. Ese es firme, ahí se vuelve firme. Y exigible es cuando ya se venció el plazo para el pago. Desde ese momento se vuelve exigible. Entonces, podrá realizar cualquiera de las acciones siguientes. Retener hasta un 25% sobre los pagos que realizan los pagadores de las instituciones públicas, municipales, órganos del Estado y personas naturales o jurídicas a contratistas o subcontratistas por la ejecución de obras o prestación de servicios. Le puede ordenar al pagador que le retenga a otra empresa que le está prestando algún servicio, pero que es deudora del fisco. La retención de un porcentaje de hasta el 10% del monto adeudado sobre los pagos que los pagadores de las instituciones públicas, municipales y órganos del Estado, así como a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, deban realizar a profesionales o personas independientes, funcionarios, directivos, empleados, por el trabajo desarrollado, servicios prestados o ventas. Es cuando alguien le debe al fisco, un asalariado, un profesional independiente, entonces, pues se ordena mediante resolución que se le retenga el 10%. Entonces, en estos casos, pues, estos son mecanismos que utiliza la Dirección General de Tesorería, porque aquí es la Dirección General de Tesorería la que realiza el cobro, ¿no? El cobro de la deuda tributaria, ¿no? Legalmente es la Dirección General de Tesorería y constitucionalmente se establece que eh, existirá un Servicio General de Tesorería, así dice constitucionalmente. Entonces, es el ente competente. Que hablamos de administración tributaria, hablamos de la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Tesorería y también hablamos de la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? En materia aduanera. Y fíjense que aquí esto de la publicidad generó una gran polémica en su oportunidad. Hubo una reforma tributaria, pero esta reforma fue declarada inconstitucional no por motivos de fondo. Es decir, la sala ni siquiera conoció el fondo de la reforma, sino que por motivos de forma en cuanto al procedimiento de aprobación del decreto, que se requieren 43 votos, mayoría simple, pero las personas que votaron eran diputados suplentes. Y en esa época no se exigía que en las papeletas viniera el rostro y el nombre del diputado, porque actualmente viene el rostro del diputado titular, su nombre y el nombre del diputado suplente. Entonces, bueno, los 43 votos se lograron con diputados suplentes que estaban en esa condición y se declaró inconstitucional. No obstante, el primer inciso del 277, del 277A, sí están vigentes. La Administración Tributaria divulgará a través de los distintos medios de comunicación los nombres de los sujetos pasivos que posean deudas firmes, líquidas y exigibles. Ya dijimos cuándo es una deuda firme, cuándo es líquida y cuándo es exigible. Luego, la dirección, en el 277A, la Dirección General de Impuestos Internos divulgará extractos de las resoluciones de tasación de tributos y multas, así como de las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas y los fallos de la Sala del Contencioso Administrativo sobre esta materia. De igual forma, se procederá en aquellos casos que se dé aviso o se remitan a la Fiscalía General de la República. En estos casos se incluirán los nombres de los sujetos pasivos, el valor determinado
y los nombres de los funcionarios firmantes. Bueno, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Hacienda y ahí van a ver pues las resoluciones emitidas por el Tribunal de Apelaciones, la Sala de lo Contencioso, la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y los casos que se remiten a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la publicidad de los deudores con el fisco. A nadie le gusta que digan que es deudor del fisco, ¿verdad? Máximo cuando se trata de firmas de auditoría, esas firmas grandes, ¿verdad? Que, bueno, a veces son deudores del fisco y tienen que pagar porque imagínense ser una firma de auditoría grande y deberle al fisco. Vaya, miren, hoy vamos a hablar del recurso de apelación. El recurso de apelación se encuentra regulado en la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduana. Yo se la voy a subir, aunque está en la recopilación de leyes tributarias, ¿verdad? Ahí está esa ley, pero fíjense que esta ley, bueno, es una ley chiquita, es pequeña, y ahí se establece el trámite que se sigue para el recurso de apelación, para el recurso de apelación. Entonces, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas está conformado por 5 miembros. El presidente del tribunal, 2 vocales en materia aduanera y 2 vocales en materia tributaria. O sea, 2 especialistas en materia aduanera y 2 especialistas en materia tributaria. No obstante, al momento de conocer un caso, los 5 votan, ¿no? Sea que el caso sea de impuestos internos, de la DGI, o que sea de aduanas, ¿no? Ellos son elegidos por un periodo de 5 años. Y por el ministro de Hacienda. Fíjense que la ley establece algunos requisitos para estos señores. Dice que estará integrado por un presidente y 2 vocales especialistas en tributos internos, el artículo 1. Bueno, el Tribunal de Apelaciones es el competente para conocer de los recursos de apelación que interpongan los sujetos pasivos contra las resoluciones definitivas en materia de liquidación de oficio de tributos e imposición de sanciones que emita la DGI y la aduana. Y está integrado por 5 miembros, son elegidos por el órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda, o sea, por el ministro de Hacienda en un periodo de 5 años. El presidente, para ser presidente del tribunal se requiere ser salvadoreño por nacimiento, abogado de la República, de reconocida honorabilidad, mayor de 30 años de edad, con experiencia en materia tributaria o en su defecto tener 6 años de ejercicio profesional o haber desempeñado una judicatura de primera instancia por 3 años. Los vocales deberán ser profesionales universitarios y tener 6 años de ejercicio profesional en materia tributaria o aduanera. Deben ser de notoria competencia, reconocida honorabilidad, salvadoreños por nacimiento y mayores de edad. Bueno, son términos jurídicos indeterminados, va reconocida honorabilidad. Entonces, en el artículo 1 se encuentran los requisitos de este tribunal. Y la competencia a los recursos de apelación que interpongan los sujetos pasivos contra las resoluciones definitivas en materia de liquidación de oficio de tributos e imposición de sanciones que emita la DGI. Además, tiene competencia para conocer el recurso de apelación de las resoluciones definitivas que emita la Dirección General de Aduana en materia de liquidación de oficio, de tributos, imposición de sanciones, valoración aduanera, clasificación arancelaria, origen de las mercancías. Miren, estos temas son bien técnicos, bien técnicos. Lo que es la valoración aduanera, la clasificación arancelaria, el origen de las mercancías. Aquí estamos viendo tributos internos. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso? 15 días hábiles. Una vez que le han notificado la resolución, la DGI o la DGA. Y comienzan a contar
a partir del siguiente día hábil de efectuar la notificación. Si hoy es jueves, hoy me notificaron la resolución, mis 15 días van a comenzar a partir de mañana viernes y son días hábiles. En el escrito, el contribuyente debe expresar la razón de hecho y de derecho. ¿Cuáles son las de hecho? Bueno, las circunstancias por las cuales lo han sancionado, lo han establecido los impuestos complementarios y por qué considera por qué no está de acuerdo, y las de derecho, las disposiciones legales en que ampara su petición o su recurso. Entonces, las razones de hecho debes establecer la documentación que tiene, exponer todos sus alegatos por los cuales no, eh, las razones por las cuales considera que no está de acuerdo con la administración tributaria. Y en las de derecho, hacer el análisis legal y hacer una relación de las disposiciones legales, ¿verdad? Debe señalarse un lugar para oír notificaciones dentro del radio urbano de San Salvador. Si la empresa es de San Miguel, no puede poner como dirección para recibir notificaciones la ciudad de San Miguel. Tiene que buscar una dirección aquí en el radio urbano. Esto ha sido cuestionado muchas veces porque se le vulneran derechos al contribuyente, porque si el país es pequeño y no tiene la culpa uno de que la administración tributaria no tenga filiales allá en San Miguel, ¿verdad? O en Santa Ana. Luego el tribunal solicita el expediente administrativo a la Dirección General de Impuestos Internos o a la Dirección General de Aduanas, porque el expediente administrativo es un documento en el cual se encuentran todos aquellos papeles o documentos que han servido de base para imponer la multa, para establecer la liquidación de tributos, para establecer los impuestos dejados de pagar o los impuestos originarios determinados, ¿verdad? Entonces, dentro de un plazo de 3 días. Y también el tribunal puede prevenir al apelante, al contribuyente, si verifica que no ha interpuesto en debida forma su recurso, verifica si lo interpuso en el plazo de 15 días hábiles. Si se le venció ese plazo y lo interpuso al día 16, lo declara inadmisible. Pero si lo presentó en tiempo, lo puede prevenir por alguna situación que considere el tribunal que no está bien planteada, ¿va? Y le previene, ¿va? Para que exprese de manera clara las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la inconformidad, en caso no muestren en el escrito de interposición del escrito, en el caso que no se muestren, ¿va? El tribunal revisa cuestiones de extemporaneidad y competencia, o sea, verifica, ¿verdad? Si el recurso de apelación se interpuso en el plazo establecido en la ley. De lo contrario, lo declara inadmisible y pierde el contribuyente, porque si se lo declara inadmisible el recurso de apelación, ya no puede irse por la vía judicial en los tribunales administrativos, porque ahí se exige el agotamiento de la vía administrativa y eso significa que el contribuyente debe haber hecho uso del recurso de apelación establecido en la ley en tiempo y forma y que la resolución le salió desfavorable para poder acudir a los tribunales administrativos. Si no, solo le queda el amparo por violación a un derecho constitucional. Bueno, debe de legitimar la personería. Generalmente estos recursos los debe interponer un abogado, aunque no es requisito eh, que lo interponga un abogado, pero obviamente que el contribuyente debe de asesorarse por un abogado, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues sí. Y bueno, entonces,
puede interponerlo directamente al contribuyente, pero con asesoría, ¿verdad?, de un experto en la materia. Luego le manda a pedir un informe a la DGI o a la aduana dentro del término de 15 días. Para que justifique su actuación, que conste, le manda ¿cómo se llama? El escrito presentado por el contribuyente para que la administración tributaria conteste los puntos reclamados y justifique su actuación. O sea, punto por punto, ¿va?, y justifique, ¿va? Entonces, vencido el término para rendir el informe, y bueno, y la administración tributaria no mandó el expediente, entonces el tribunal lo manda a recoger, porque el expediente lo pide en el plazo de 3 días, lo manda a recoger. Y bueno, el informe siempre lo presenta la administración tributaria, siempre lo presenta, y evacúan punto por punto de los señalados por el contribuyente. Luego, abre a pruebas el incidente por el término perentorio de 5 días. Después que una vez que la administración tributaria mandó el informe justificativo, abre a pruebas por 5 días hábiles para que el contribuyente solicite dentro de dicho término la producción de pruebas por el ofrecido. O sea, para que presente un escrito y diga, mire, estas son las pruebas en las cuales yo fundamento mi defensa. Entonces, vencido ese término de 5 días para que el apelante, por medio de escrito, señale las pruebas que va a presentar, manda a oír al apelante para que presente sus alegaciones finales en el término fatal e improrrogable de 8 días, contados a partir del siguiente a la notificación respectiva. Entonces, le da 5 días para que presente las pruebas en que fundamenta su recurso y 8 días para sus alegaciones finales, ¿verdad? Entonces, el tribunal podrá conocer de cualquier situación de hecho que plantee el recurrente, siempre que hayan sido previamente deducidas en este caso, puede ser ante la Dirección General de Impuestos Internos o ante la Dirección General de Aduanas. Podrá igualmente recibir pruebas que no fueron producidas ante la Dirección General cuando se justificaren ante esta como no disponibles. Es decir, que en el proceso de audiencia y apertura a pruebas o en el proceso de fiscalización, no le fue posible entregar esas pruebas al contribuyente porque no se encontraban disponibles. Entonces las puede alegar en el recurso de apelación posteriormente. También el tribunal puede ordenar diligencias para mejor proveer, se llama. Es decir, para ilustrarse mejor. En estos casos, nombra a un técnico. El tribunal tiene abogados y tiene técnicos que son contadores o economistas, ¿no? Y para que éste pueda verificar, ¿verdad?, verificar en el campo, en la empresa, las pruebas que presenta el contribuyente. Podrá en la sustanciación de incidentes ordenar de oficio inspecciones y exhibición de documentos o contabilidades, practicar toda clase de evalúos y diligencias necesarias para esclarecer los puntos reclamados y recibir toda clase de pruebas legales, exceptuando la testimonial, por lo que dijimos en la clase anterior, ¿verdad? Y nombra un técnico contable. Bueno, depende, ¿va? Si en caso de la aduana, un economista, alguien especialista en materia aduanera, ¿va? Luego este técnico debe rendir un informe al tribunal, ¿va?
También todas las autoridades, por disposición legal, deben de colaborar con el Tribunal de Apelaciones cuando éste esté en la sustanciación del recurso de apelación, cualquier información que pueda requerirle, ¿no? Cualquier tipo de autoridad. El plazo para resolver el recurso es de 9 meses. 9 meses tiene el Tribunal de Apelaciones para resolver el recurso y para notificarlo. Y la sentencia es sobre los puntos reclamados, ¿verdad? Entonces, decimos que el contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación contados a partir del día siguiente que le notificaron la resolución. Luego el tribunal manda a pedir el expediente por 3 días a la Dirección General de Aduanas o Dirección General de Impuestos Internos y le manda a pedir un informe justificativo por 15 días, en el plazo de 15 días, para que, bueno, dé una justificación de sus actuaciones y de los puntos reclamados por el contribuyente. Luego abre a pruebas por 5 días y hace alegaciones finales por 8 días hábiles posteriores. Puede también nombrar como diligencia para mejor proveer a un técnico del tribunal para que vaya a verificar, ¿verdad?, las pruebas del contribuyente, los puntos reclamados, etc. Y luego el tribunal tiene un plazo de 9 meses después de que concluyó la última actuación, ¿verdad?, para emitir la resolución y notificarla. El artículo 7 establece que se tendrá por definitiva en sede administrativa, sin perjuicio de su impugnación en juicio contencioso administrativo, la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso reclamado dentro del incidente respectivo a partir de la fecha de su notificación. La resolución que pronuncia el tribunal declarando inadmisible la impugnación a partir de su notificación. Los términos o plazos a que se refiere la presente ley comprenderán solamente días hábiles, dice. Bueno, las notificaciones deberán realizarse de acuerdo a las reglas establecidas en la ley, el Código Tributario. Entonces, cuando ya le notifican la resolución, el contribuyente tiene 60 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para presentar el juicio contencioso en los tribunales administrativos, si es que la resolución le salió desfavorable. Y ahí pues inicia el juicio contencioso administrativo. Después, si aún pierde ahí, se va a la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Y si pierde en la Cámara de lo Contencioso Administrativo, llega a la Sala de lo Contencioso, que es la última instancia. Y si pierde ahí, bueno, se va en un amparo a la Sala de lo Constitucional. Ese es el mecanismo establecido en las leyes, en los casos de que se establezca una resolución de liquidación de oficio o la imposición de una sanción. Cualquier tipo de resolución que implique una sanción para el contribuyente puede ser recurrida en el Tribunal de Apelaciones. Entonces, hemos terminado esta parte. Creo que el otro jueves es el parcial, ¿verdad? Y entonces el martes solo vamos a revisar los avances que ustedes tienen. Voy a destinar a esa clase, van a pasar los 10 grupos, a lo sumo 5 minutos, solo para que me expliquen qué tienen. Yo les voy a subir una pequeña rúbrica y a más tardar mañana. Entonces, y el jueves va a ser el parcial. Si tienen consultas sobre la temática que hemos platicado o algún otro punto, este es el momento. Se encuentran por ahí, ¿verdad? ¿Me Todo bien, escuchan? todo bien. Vale, todo bien. Bueno, entonces terminamos la clase. Voy a hacer lo posible por subirles este mismo día la presentación
y la clase, a ver si no me cuesta. Si no, vamos a tardar mañana. Y el martes vamos a ver qué es lo que tienen de avance los 10 grupos. Para eso vamos a destinar la clase. Y el jueves es el parcial. Entonces, gracias por su atención. Pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo martes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciada, una preguntita. ¿Sí? El mismo martes va a habilitar para que subamos los trabajos. Sí. El martes voy a habilitar. Sí, el martes voy a habilitar para que lo suban. Ok, gracias. Vaya.